físico-químicos se podían volver a transformar en rocas y nuevamente comienza el ciclo en la meteorización, de la meteorización. En definitiva, entonces, pasamos de nuestra instancia inicial, en donde teníamos un material que era rocoso, se transformó en suelo y puede volver a ser roca. Al final de la mecánica de suelos, entonces, lo que usualmente continúa como estudio posterior es el de mecánica de las rocas. Y así hay otras ramas de la geotecnia que ustedes podrán estudiar en el futuro si avanzan con su interés de profundizar estos temas. Allí van a encontrar la mecánica de suelos no saturados, van a encontrar la mecánica de rocas, que es la que estamos viendo ahora, la mecánica de suelos avanzados, la geotecnia ambiental, la geotecnia vinculada con las estructuras bajo el mar, las estructuras offshore, y las posibilidades son múltiples. Cada uno de los temas que nosotros hemos estudiado implica un conocimiento profundo para poder desarrollar esas obras de infraestructura, sobre todo cuando son muy grandes. Así pueden aparecer los que son túneles, los taludes, grandes taludes, los enterramientos sanitarios, que es una combinación de todos los efectos que nosotros hemos estudiado, pero en definitiva nosotros con esto que tenemos aquí, con lo que hemos visto en nuestra asignatura, tenemos las bases para analizar cualquiera de estos inconvenientes, y ustedes, con la capacidad que han adquirido a lo largo de la carrera, tienen la posibilidad de estudiar por sus propios medios, intentar comprenderlo y llevar adelante de forma autónoma su aprendizaje. Lo que nos espera ahora, entonces, son los trabajos de laboratorio, en donde ustedes habrán visto en los trabajos prácticos. Vamos a seguir la misma secuencia con la que estuvimos aprendiendo, con la que hemos estado aprendiendo esta asignatura. Entonces, vamos a ver ensayos de caracterización por sus tamaños de partículas, que son todas las de granulometría. Granulometría por vía seca y granulometría por vía húmeda. Luego tenemos la identificación del suelo a través de los índices de plasticidad, los índices de consistencia, los límites de consistencia. Allí teníamos el límite líquido, el límite plástico, y obteníamos el índice de plasticidad. Vamos a utilizar la técnica del cascador de Casagrande, también vamos a hacer los rolitos con los cuales vamos a caracterizar el índice plástico, o la humedad del límite plástico. Van a poder clasificar el suelo con el cual van a trabajar, y luego vamos a compresión confinada, compresión simple. Le vamos a mostrar cuáles son los dispositivos que se utilizan para la compresión triaxial. También les vamos a mostrar cómo hacer los ensayos de permeabilidad a carga constante y a carga variable. Tenemos posibilidades de hacer los ensayos de Proctor y los ensayos de control de compactación. Seguramente, en un futuro, tal vez a alguno le interese continuar con el conocimiento de estas cuestiones, para lo cual hay una materia electiva que se va a implementar este año, en el segundo cuatrimestre, y que se la denomina geotecnia aplicada, en donde se aprenden las técnicas para poder caracterizar el suelo, más allá de lo que nosotros hemos estudiado en esta asignatura. Ustedes van a ir a un laboratorio, el laboratorio de geotecnia, que forma parte del Departamento de Ingeniería Civil, pero fundamentalmente está estrechamente vinculada con lo que se conoce como Centro de Investigación y Transferencia en Estructuras, Geotecnia y Fundaciones. Este centro de investigación fue desarrollado a partir del año 2003, cuando se le dio inicio, se le dio un gran impulso al desarrollo del laboratorio y del centro a través de diferentes programas de financiamiento. Estos programas de financiamiento están originados usualmente en fuentes provinciales, nacionales, de la propia tecnológica, de la facultad regional, y con el aporte que se realiza a partir de los trabajos de extensión y transferencia de la universidad. Por lo tanto, cada cosa que ustedes van a ver dentro del laboratorio, cada pinza, cada lapicera,
cada mesada, cada uno de los aparatos y dispositivos que ustedes van a encontrar allí adentro, hasta las bolsas que van a ver que es donde nosotros depositamos los suelos, donde los almacenamos, han sido conseguidos con un gran sacrificio de la gente que participa del centro. Entonces, cuando algo se rompe, cuando algo se extravía, cuando algo se pierde durante las clases que nosotros intentamos brindarles a ustedes, no solo que es un perjuicio para el que viene después, sino que también es un gran golpe para aquellos que hemos trabajado arduamente para lograr construir este laboratorio al cual ustedes van a ir mañana. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que tengan la amabilidad, la gentileza, el compromiso, de comportarse adecuadamente dentro del espacio para no romper nada y sobre todo cuidarlo como si fuera de ustedes. Porque en definitiva, si bien las cosas públicas son de todos, la gente cree que no es de nadie. Pero ustedes pónganse del lado de que son ustedes los propietarios de las cosas que están allí adentro. Y de esa manera, las próximas generaciones, todo aquel que se acerca al laboratorio va a poder encontrar el mejor estado del que ustedes lo han encontrado. Entonces, nuestro desafío es que si encontramos las cosas en un estado A, podamos llevarlo a un estado mejorado B. Y de esa manera, si siempre nosotros logramos una mejora permanente, aunque sea muy chiquito, al cabo de muchos años, esa mejora se hace algo muy grande e importante. Así que les pido por favor que mañana sean prudentes, sean respetuosos y acompañen en el desafío que ha sido construir un espacio como el que ustedes van a ir mañana. Allí se van a encontrar ustedes con Facundo, Agustín y Daniel Acelar, a quien ya conocen. Y ellos van a intentar explicarles a ustedes cómo se realizan los ensayos de geotecnia en grupos. Se van a poner en contacto con ustedes en un rato a través de los grupos de WhatsApp para organizarnos y que ustedes puedan acercarse de manera presencial al centro, al CIGE. Si alguno tiene inquietud, puede, a ver, voy a ver si encuentro algo por acá. RC. Aquí tenemos las carreras de grado. Ingeniería civil. Ahí ustedes van a encontrar una descripción de cómo es de qué se trata la carrera de ingeniería civil y cuáles son los laboratorios. Posiblemente si alguien no tuvo oportunidad de ver el videito, está explicado por el director del departamento, lo estuve cargando hace poquito para que ustedes tengan un poco más de información y vamos a intentar trabajar un poco más en la página para que ustedes conozcan y se sientan un poco más parte de esta gran familia que somos los de la Universidad Tecnológica y en particular los de la Regional Córdoba. Hay un enlace por aquí que dice CIGEP. Tengo que actualizar fotos. Ah, miren, ahí hay algunos estudiantes de años anteriores. Ya lo voy a colocar de una forma en la que se puede ver mejor. ¿Ven? Ese es el espacio en el que ustedes van a trabajar. Vamos a disponer las mesas para que se puedan armar grupos, 2 o 3, de forma tal que puedan llevar a ustedes adelante los ensayos o que se los muestren los muchachos si es que no han logrado preparar todo para todos. Ustedes recuerden que venimos de algo que estaba medio frenado y hay que nuevamente ponerlo en marcha y en eso estamos trabajando. Miren, bueno, las líneas de investigación van a encontrar por ahí, de las distintas líneas, los proyectos que están en ejecución. Esto debe estar desactualizado porque hace, miren, del 2019 que no actualizamos, hay que actualizar esto urgente. Ya lo voy a retomar con un poco más de energía, seguramente en el segundo trimestre voy a hacer estas cosas. Por allí vienen las diferentes actividades de extensión que se han hecho, ya vamos a cargar, y las materias que están asociadas a esto.
Lo que dice acá, ingeniería de taludes, mecánica de suelos, estudiantes, becarios. Hay mucho trabajo por hacer aquí. No se carga también, es cierto. Bueno, ya lo vamos a mejorar y lo vamos a intentar que tengan la información disponible para que ustedes puedan a través de esta plataforma también tener un poco de conocimiento sobre el tema. ¿Alguna inquietud por parte de ustedes? Bueno, entonces les voy a comentar sobre la mecánica de rocas. Tal cual yo les había comentado precedentemente, aquí en la mecánica de rocas nosotros lo que hacemos es intentar comprender el comportamiento de las rocas y fundamentalmente predecir qué va a ocurrir ante un estado de solicitación, ante un estado de cargas a las cuales le vamos a aplicar el material y vamos a intentar identificar cuál va a ser la respuesta del sistema. Lo mismo que hicimos para el suelo, ahora vamos a tratar de implementarlo para las rocas. Miren, yo les voy a ir haciendo una pasada general, como ustedes deben imaginar, como les debe pasar en la mayoría de las asignaturas. El último tema, la última unidad, es la que después se ve continuada con la materia que le sigue. En este caso, nosotros tendríamos como una siguiente a esta, una materia electiva que se llama, creo que geología aplicada o algo por el estilo, que hace un tiempo que no se está dictando, pero sería la que le da un poco más de profundidad a lo que yo les voy a mostrar raudamente por estas imágenes que vamos a ir pasando. Entonces vean aquí que tenemos en la formación de los macizos rocosos ciertas cosas que son características o propias de su formación. Vean que en esta imagen nosotros tenemos algunas líneas que tienen esta secuencia, ¿ven? Y son líneas paralelas. Y nosotros necesitamos comenzar a ejercitar nuestras capacidades de observación para poder analizar este campo del conocimiento. Esto se aproxima un poco más a lo que serían las ciencias naturales. Entonces, estamos intentando de alguna manera darle un sentido físico para poder predecir a estas cuestiones que son tan heterogéneas. ¿Qué podemos destacar? Además de esas formas, esas discontinuidades, vemos que tenemos diferentes tipos de materiales sobre la superficie. Se puede ver que hay piedras o rocas, generalmente no se llaman piedras, pero son rocas. Estas rocas con diferentes colores implican que tienen diferentes contenidos mineralógicos. Vemos que hay procesos de meteorización incipientes. Vemos aquí cómo bloques están rotando en la dirección de la pendiente del talud. Vemos aquí que hay planos que son más estables que otros. Miren. Vemos aquí formaciones verticales. Es un sistema muy heterogéneo y lo que nosotros necesitamos caracterizar es todo el conjunto del macizo rocoso, porque generalmente las obras que están afectadas a este tipo de formaciones son obras de gran envergadura, son obras grandes. Entonces vean ustedes que en la matriz rocosa tenemos aquí diferentes cosas a identificar. Nosotros podemos ver por acá que hay una fisura, una grieta. Por acá hay otra que va más o menos perpendicular. Fíjense que si yo hago estas líneas, más o menos vamos tomando una especie de cuadriculado en la formación. ¿Ven? Tenemos un patrón predominante que puede caracterizar al macizo. Tenemos otras zonas en donde no hay ninguna fisura. Estas discontinuidades entonces son por donde la roca o donde la matriz rocosa en conjunto con el macizo puede tener movimientos relativos entre sí. Entonces vamos a decir que cuando estas discontinuidades están quietas, no son una falla. Una falla es cuando
estas discontinuidades generan un movimiento relativo entre las matrices rocosas. Vamos de nuevo, entonces. La matriz rocosa no tiene ninguna fisura. Las fisuras aparecen por aquí, que son las discontinuidades. Estas fisuras, nosotros le vamos a llamar fallas cuando se desplazan de manera relativa. Entonces, los cuadros de fisuración pueden estar indicando un proceso mediante el cual se está llevando nuestro estado o nuestro sistema hacia la falla. Profe, Sí, ahí donde dice macizo rocoso sería el conjunto total. claro, el macizo rocoso es todo esto. Y el macizo rocoso tiene características vinculadas a las fisuras, de las cuales estábamos hablando recién, y a lo que correspondería a la matriz o a la roca inalterada, la roca que todavía no ha sufrido la fractura en su masa. Gracias, profe, se entendía mejor. Genial. Acá ustedes van a encontrar unas tablas en donde aparecen diferentes tipos de caracterizaciones, como rocas blandas, rocas duras, cuándo los suelos son blandos o semiduros, cuáles son los problemas geotécnicos asociados a cada una de estas cuestiones. ¿Cuándo le vamos a llamar falla o diaclasa? Las diaclasas, recién les decía, las fallas cuando tenemos un movimiento relativo entre la matriz rocosa. Y las diaclasas es cuando está fisurada, pero que no hay movimiento, porque no hay nada todavía que haya generado ese desplazamiento relativo. Acá aparecen todos los efectos que pueden... Ustedes den una mirada a todo esto, que puede haber alguna pregunta particular. Esto es un resumen en donde ustedes prácticamente lo pueden ir leyendo solo. Miren, el proceso geológico y el movimiento de ladera provoca efectos sobre el medio físico que corresponden al desplazamiento, los desprendimientos, los hundimientos, a los cambios morfológicos a corto y mediano plazo. Y los problemas geoambientales constituyen los de daño a poblaciones e infraestructura, obstrucción de los cauces de río o en las medidas de estabilización, control y prevención. Estos que están aquí en rojo es lo que nosotros tenemos que hacer para poder evitar los movimientos de las laderas. Entonces es un cuadro que prácticamente se lee solo, se puede interpretar solo, así que no tiene demasiado sentido que yo se lo vaya leyendo de a uno por uno. Miren, el comportamiento entonces que nosotros estamos pretendiendo caracterizar corresponde a lo que hemos visto igual que en suelos, es decir, comportamientos, atracción. Ahora la roca, a diferencia del suelo, puede resistir bajos esfuerzos de tracción, relativamente altos en algunos casos, si no tenemos fisuras importantes. Entonces tendremos esfuerzos aplicados de compresión, para los cuales tendremos acortamiento, podemos tener planos de cizalla, planos de corte, también podemos tener deformaciones transversales importantes, podemos tener esfuerzos de tracción, compresión, decíamos, o incluso de flexión, esfuerzos flexionales. Y lo que nosotros necesitamos hacer es caracterizar cuál es el nivel de deformación para el cual se van generando los esfuerzos y cómo es su curva de comportamiento. Aquí están, ¿ven? Todos los esfuerzos de los cuales habíamos hablado previamente. Y como también vamos a llegar a un momento en el cual se va a producir la rotura, necesitamos establecer un criterio de falla. Sí. Ese criterio de falla va a estar asociado, como ustedes están viendo allí, al que ya conocíamos por el suelo, que es el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Y aparecen algunas nociones nuevas, como son la mecánica de fractura, que el primero en proponerlo es Griffith en el 21, en donde él dice que algo no está funcionando bien en nuestra concepción de los sistemas continuos, producto que en una fisura, como la que aquí aparece, que yo estoy marcando aquí, en este punto, aquí en el extremo, ustedes imaginen que si se pudieran acercar
en una fisura con esas características, el labio de la fisura termina en algo muy puntuito. Entonces, si yo tuviera que analizar las tensiones en este punto, y nosotros sabemos que la tensión está dada por la fuerza dividida el área, en este caso el área tiende a cero. Por lo tanto, si el área tiende a cero, lo que va a ocurrir entonces es que la tensión sigma tiende hacia infinito. Y es algo que no podría llegar a ocurrir a menos que haya un desprendimiento y que deje de estar presente esa tensión, que haya una discontinuidad. Entonces eso es lo que plantea Griffith y que propone esa tensión máxima en base a la ecuación que se presenta aquí debajo, en donde tenemos sigma, encuentro ratón, está, en donde tenemos la tensión máxima para la cual él considera que se va a producir esa apertura de la fisura, sigma 1 que corresponde a la tensión que intenta traccionar, lo que intenta generar la apertura de la fisura, A que es el radio de la fisura, y luego ρ que es una característica de este sector. Si nosotros hiciéramos una ampliación en ese lugar que no fuera tan puntudo, ρ sería este. Ese es ρ. Bueno, otro criterio, ustedes recuerden que habían en resistencia de materiales otros criterios. Uno de ellos era el criterio de Navier, también tenían el criterio de Tresca, el criterio de von Mises, había diferentes para caracterizar el comportamiento de distintos materiales. El otro que nosotros podemos llegar a utilizar es el criterio esta es extensión de corte, la cizalla, porque está sacado de un libro en español, un libro español, no un libro español. Un libro español le llama las fuerzas de corte cizalla. Y aquí aparece el de criterio de Coulomb-Navier. Vean que aquí tenemos un sigma 1 y un sigma 2, que no es otra cosa más que establecer la tensión máxima de falla. Lo tengo dibujado aquí arriba. Miren. Si este es el que nosotros llamamos sigma 1 y a este le llamamos sigma 2, sigma 1 menos sigma 2 no es otra cosa más que el diámetro del círculo. Entonces, si ahora el diámetro del círculo nosotros lo dividimos por 2, encontramos el radio. Y el radio dice que es igual al valor máximo de tau. Entonces, propone que el valor para el cual va a resistir como máximo esfuerzo va a ser el valor de tau máximo definido por el radio, que sería este valor de aquí de ordena del tau máximo. Bien. Y allí tenemos los criterios de falla más frecuentes para la mecánica de rocas. Luego aparecen otros autores un poco más modernos, en donde dicen que la relación entre las tensiones sigma 1 y sigma 3 están vinculadas mediante una expresión de características no cuadráticas, sino de raíz cuadrada. Entonces vean que tienen esta forma. Aquí proponen luego que alguno de estos, acá tenemos un índice que sería 2, ¿ven? Pero luego propone que puede ser algún otro número afectando allí como coeficiente y que nos da diferentes curvas de comportamiento en el espacio sigma tau o en el espacio sigma 1 y sigma 3. Son diferentes criterios para poder decir dónde se va a producir la falla. Luego vienen algunos otros autores que proponen índices, como es el índice de la clasificación mecánica de Beniaski. Él lo que establece es un índice RMR, obtenido a partir de una serie de aspectos que pretenden cualificar y cuantificar el comportamiento del macizo. También aparece por aquí Barton, un colaborador, y proponen las tensiones de cortes en relación a la rugosidad, la discontinuidad, a la resistencia de la comprensión simple, al ángulo de rozamiento interno entre el macizo. Así que las propuestas para diferentes materiales nosotros podemos ir encontrando en relación a los autores que van estudiando esos macizos rocosos. Tenemos luego una serie
de factores que tenemos que tener en cuenta en el momento del proyecto, anteproyecto o en la etapa constructiva, para poder identificar cuáles son los objetivos geológicos que tenemos o los objetivos geotécnicos. Estas dos cosas ahora se empiezan a mezclar porque vinculamos suelos con rocas. Mire, ese perfil muestra una calicata. ¿Y por qué decimos esto? Que están vinculados entre el suelo y las rocas. Ven que este macizo rocoso en realidad es una roca sedimentaria en donde se pueden ver por aquí grandes partículas. Miren allí. Después tenemos piedritas por aquí. Luego tenemos una estratificación importante de sedimentos finos, carbonatados. Luego tenemos nuevamente partículas más pequeñas. Y este tipo de formaciones tiene un comportamiento muy heterogéneo. Entonces es difícil que nosotros podamos tomar una muestra, un elemento de volumen representativo sobre el cual hagamos nuestras consideraciones de sigma 1, sigma 3, por ejemplo, y lo hagamos extensivo a todo el macizo. Imposible, porque el elemento que yo considero aquí es absolutamente diferente a ese elemento que considero allí, que puede tener muchísima más rigidez, mayor resistencia a la compresión, y que este elemento rojo que yo he marcado acá no es representativo del comportamiento general de todo este elemento. Nosotros entonces necesitamos buscar un mecanismo racional para poder comprender cómo se comporta. Tenemos diferentes técnicas entonces para realizar estos estudios. Miren, aquí tenemos una máquina rotativa que va extrayendo muestras. Son perforaciones, son como si fueran cilindros o si fueran chorizos de perforación, chorizos de piedra, que los vamos juntando, los vamos coleccionando dentro de un cajón de madera para poder identificar la profundidad a la cual han sido obtenidos y poder medir el grado de fractura que tienen. Miren, veamos este primero que tenemos aquí. Vean que está prácticamente entero. Hay algunos cortes por allí, pequeños. Acá, ven, hay algunas fisuras. Este es un pedazo entero que va desde allá hasta acá y ahí aparece una pequeña fractura. Miren este cómo está disgregado en esta parte. ¿Ven? Entonces esto nos permite conocer el nivel de estabilidad que va a tener la roca cuando nosotros la podamos trabajar. Esta es una roca que está prácticamente inalterada. También sirve y son muy útiles para poder identificar los yacimientos para la extracción de piedras ornamentales. Las piedras ornamentales son, como su nombre lo indica, las que sirven de ornamento. Las piedras para las mesadas, que generalmente son granitos o mármoles. Entonces nosotros necesitamos, si queremos sacar una gran pieza sin que esté quebrada, necesitamos que estos segmentos que aquí aparecen estén lo más entero posible. Entonces ahí nosotros podemos ver el yacimiento y decimos, acá tenemos un gran yacimiento que no está todo fracturado. Después, las piedras más pequeñas también pueden servir para las esculturas, pueden servir para hacer adornos, y todo eso es lo que se le llama la parte de la geología ornamental. Aquí hay otro tipo de maquinarias que son por percusión, otras que son por rotación, pero ya son para rocas más débiles. Ahora, cuando nosotros necesitamos hacer ensayos superficiales en donde no tenemos posibilidades de extraer muestras en profundidad, aparecen este tipo de configuraciones en donde de modo indirecto pretendemos establecer las características de los macizos rocosos en profundidad. Vean que aquí son sondeos geoeléctricos. Nosotros clavamos en el piso estacas, son estas que están puestas allí, estacas metálicas, son varillas metálicas generalmente de un material conductor. Puede ser de cobre, pueden ser de algo que permanezca estable. Pueden ser de cobre, de aluminio o de acero inoxidable. Usualmente estas estacas, uno pensaría, bueno, que sean de cobre sería lo mejor. Bueno, en realidad el cobre genera una película superficial cuando está en contacto con estos materiales de óxido que modifica con el paso del tiempo su comportamiento y por lo tanto son muy difíciles de calibrar.
Lo mismo ocurre con el aluminio. Entonces, en definitiva, esas estaques que uno termina utilizando son de acero inoxidable, porque tienen mayor estabilidad en el tiempo. Dependiendo de la profundidad con la que se los clave, dependiendo del tipo de suelo, es la medición que nosotros podemos realizar del material que tenemos por debajo. Entonces, si nosotros conocemos cuál es la resistividad eléctrica del suelo, podemos inferir cuál es el material sobre el cual estamos atravesando, sobre el cual se están atravesando las líneas eléctricas. Una alternativa a esa propuesta es mediante lo que se le llama la refracción sísmica. Es decir, acá hay un viejito, que ustedes pueden estar viendo aquí. Aquí está nuestro viejito, que está con una masa, con un peso, y le va a dar un golpe al suelo. Entonces, cuando le dé un golpe al suelo, si nosotros tenemos colocados sensores que permiten medir velocidad o aceleración, geófonos serían, o acelerómetros, lo que vamos a obtener a medida que nos alejemos del punto del impacto es una medida de la refracción que tengamos en profundidad. Entonces, mientras más rápido rebota nuestra onda, más cerca tendremos el estrato más denso. Esto nos permite caracterizar densidad y profundidad de la cual se encuentra la diferencia de los estratos. Y este que tenemos por aquí es un georradar. Emite ondas que después quedan registradas en una especie de imagen, como si fuera una especie de tomografía. Entonces, como la tomografía, se pueden establecer cómo están en profundidad los estratos, si tenemos alguna oquedad o si tenemos cambios en los materiales. Y luego vienen los métodos gravimétricos, que son con péndulos. Vamos a ver si les encuentro alguna imagen de un georradar. Miren, esto es lo que se obtiene con un georradar, ¿eh? Les voy a mostrar una en donde se ve georradar, detección de pozos negros. No, pozos negros, pozos sordos. Miren, esta es una lectura tridimensional para poder detectar por dónde van los caños para evitar las interferencias en las obras. ¿Ven? Miren, lecturas tridimensionales. Ahí se puede ver los cambios que tenemos en los estratos, que esos son cosas no normales. Absorbentes en el doble arco. Detección de anomalías. Miren, ¿ven? Acá se ve donde permanece igual y acá hay una anomalía, acá tenemos algo en profundidad. Bueno, eso es lo que permite identificar. Les muestro ahora la geoeléctrica. La geoeléctrica permite generar estos gráficos que son más triangulares, y eso es por cómo uno toma la lectura, por dónde va la electricidad. Si nosotros vamos colocando aquí nuestros sensores, perdón, nuestras jabalinas, las líneas eléctricas hacen una cosa así, ¿ven? Uno toma una primera lectura con la primera de las, como dije, de los electrodos. Después tomamos con el segundo de los electrodos, entonces ahora la lectura hace una cosa así. Y así sucesivamente, luego con el del medio y finalmente con el otro. Entonces se terminan construyendo este tipo de imágenes que son no rectangulares, sino que tienen así una forma medio de triangulito. ¿Cuál es el otro? Hicimos georradar, geoeléctrica.
Sí, no, ¿cómo le dije? La de impacto. Refracción, sí. Este es el dibujito, lo copiamos, pero es más de lo mismo. Es básicamente pegarle con un martillo al piso. Pega con un martillo y se mide con los geófonos o con los acelerómetros. Bueno, esos son los dispositivos que tenemos entonces para poder caracterizar sin destruir o sin perforar. Luego tenemos los ensayos típicos que son utilizados para el hormigón, porque en definitiva el hormigón es una roca artificial. Las que nosotros vamos a ensayar son rocas naturales, entonces necesitamos sacar un testigo, a ese testigo lo encabezamos y lo ensayamos en una prensa de la compresión. Y dependiendo de la resistencia, será la descripción a la cual nosotros haremos referencia para nuestra roca. Como para eso hace falta, las rocas son muy duras y los testigos pueden llegar a ser grandes, lo que tenemos que sacar. Se utilizan otros ensayos que incrementan la presión sobre el elemento. Entonces, miren, en este caso tenemos el ensayo de carga puntual que se correlaciona con el ensayo de compresión simple. Entonces, quien desarrolló este ensayo lo que hizo fue decir, tengo sobre un eje vertical la resistencia de compresión y sobre un eje vertical, como le llamamos acá, índice, LS le llamamos. Entonces, sobre una misma probeta, sobre una misma muestra, primero hago el ensayo LS, el de la carga puntual, y luego le realizo a una de la misma partida un ensayo de compresión. Y con eso obtengo un punto. Luego hago otro ensayo, obtengo otro punto, otro y otro. Y una vez que tengo todos esos, ahora hago una aproximación de comportamiento entre la relación entre el ensayo de carga puntual y el ensayo de compresión simple. Y de esta manera puedo tener una tendencia, ¿ves? Así. Entonces, de esta manera, fíjense que lo que hemos hecho con este es un gato hidráulico, es un cilindro hidráulico. Cuando nosotros colocamos aquí dentro nuestra probeta cilíndrica, lo que va a ocurrir es que al ser el mismo principio que yo les estaba mostrando con la mecánica de fractura, si nosotros tenemos que la tensión era la fuerza dividido el área, y ahora el área es la punta de ese cono, esto tiende a cero. Entonces la tensión tiende a ser un valor muy alto. En este caso no va a tender a infinito, pero vamos a lograr la rotura de la piedra con muy poco esfuerzo. Ese es el principio de funcionamiento de esto. Una vez que hemos caracterizado, esas caracterizaciones, ven ustedes que se pueden hacer sobre la roca inalterada, es decir, sobre estos segmentos. Donde está la diaclasa no, la diaclasa, la fisura, la falla no, pero sí se puede tomar un testigo en ese lugar, un testigo cilíndrico. Les voy a mostrar cómo es la máquina con la cual se obtienen los testigos cilíndricos. Este es perforadora. ¿Ven? Tenemos una broca cilíndrica, esas puntas que están ahí son de vidia. Entonces ¿ven? Miren. Ese es para sacar testigos de hormigón, por eso es que es tan grande, pero podremos utilizarlo también para la roca porque es exactamente lo mismo. Uno lo que hace con esto es fijar los tornillos al piso, que en el piso generalmente es la piedra o es el hormigón, el nivel de piso anda por aquí, y lo que hacemos luego es con esta cremallera, acá hay como una palanca que va a través de una cremallera, y el motor va bajando
y va perforando con esta mecha copa. Cuando se termina, se saca el hormigón y ya el hormigón o la muestra de roca y ya se la puede ensayar en el laboratorio. Borrar. ¿Se escucha más o menos lo que les voy diciendo? ¿Se escucha bien? ¿O está medio cortado? Bueno, espero que se escuche. Se escucha bien, profe. Genial, gracias. Miren, estas son otras de las formaciones de rocas meteorizadas. No, sí, rocas que han sido meteorizadas y con el paso del tiempo se han vuelto a transformar en rocas, y en este caso son areniscas, porque son arenas que forman estos conglomerados y terminan haciéndose rocas en donde si uno las pudiera desgranar, el tamaño de la partícula son de arena. Más tipos de rocas, con diferentes tipos de juntas. Aquí vienen algunas propiedades que son como el espaciamiento y la separación entre las diaclasas. Luego viene la continuidad, de cuánto tiene de tamaño el bloque. Otra de las propiedades es la rugosidad, ya su nombre lo indica. Otra propiedad corresponde a la abertura que tiene la fisura. Si la fisura es chiquita, no pasa nada. Si la fisura es grande, pasa algo. Si nosotros tenemos en una casa una grieta y en la grieta entra la mano, entonces es peligrosa. Si no entra la mano, no es tan peligrosa. Acá pasa más o menos lo mismo. Aquí tenemos el tamaño de los bloques que tienen influencia en la estabilización generalmente de las laderas rocosas, cuando por debajo pasa una ruta o un camino, en donde la caída de grandes bloques puede provocar serios accidentes. Aquí tenemos, miren, el RQD. Como siempre les digo, esta es una pregunta que seguramente les va a salir en la prueba porque es una de las pocas de rocas que anda dando vuelta, que es lo primero que les va a preguntar a alguien que tenga que hacer. Usted sabe, ingeniero, yo tengo un RQD muy próximo a 80. Entonces ustedes deben más o menos tener una idea que mientras más alto el número, mejor es la calidad de la piedra, la calidad de la roca, del macizo rocoso. Entonces vean, este primero que está acá es un RQD muy bajito. Y fíjense ustedes que tienen un montón de pedacitos pequeños. Y a medida que se va profundizando, aquí tenemos más continuidad y por lo tanto un mejor valor de RQD. Noten que este índice se obtiene a través de la longitud de los núcleos mayores a 100 milímetros. Es decir, tengo que venir acá y me fijo. Acá tengo un núcleo mayor a 100. Acá tengo otro. Aquí tengo otro. Por acá hay otro. Y ahí está ahí. Otro más. Entonces lo voy contando. ¿Ven? Entonces, aquellos que son mayores a 100 milímetros, o sea, 10 centímetros, dividido el largo de la corrida. La corrida es todo lo que mide el cajoncito este de madera con todas las piedritas adentro. Generalmente estas corridas son de 1 metro, así que aquí tendríamos una perforación de 4 metros. Si estos fueran los resultados de una misma perforación, superficialmente, miren, carreras de 0 a 5 metros, estas de aquí, ¿ven? Superficialmente está muy meteorizado. A medida que vamos en profundidad, esto va mejorando. Y cuando ya estamos entre 8,30 y 12,80 metros es bastante continuo. Bien, entonces este porcentaje de RQD lo que nos permite identificar es cuán bueno es nuestro perfil de macizo rocoso. Aquí tenemos algunas curvas de comportamiento en relación a las diaclasas, a las juntas y algunos tipos de fallas que pueden generarse y que pueden traer problemas para nosotros. Vean que en este tipo de estructuras, yo le llamo estructura a la formación geológica, tenemos allí planos de deslizamiento bien marcados, ¿ven? Entonces una piedra que se encuentre en esta posición es prácticamente como el carrito que nosotros habíamos estudiado a lo largo de la clase, que va a desplazarse hacia allá.
va a caer, va a deslizar y va a caer sobre la ruta. Después tenemos otros problemas que son las caídas. Estas caídas en bloques, miren, tenemos aquí este bloque que está a punto de desprenderse y que necesitamos de estabilizarlo. La caída de ese bloque, como ustedes podrán observar, vendrá en esa dirección y va a caer a través de un plano de deslizamiento. La idealización de esto se presenta aquí en esta figura sobre la derecha. Todas estas fallas se pueden caracterizar a través de ese esquema. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros conocer para ese análisis? Bueno, la superficie sobre la cual va a estar apoyado, el tamaño del bloque y cuál es su peso y cuál es la fricción que hay entre los dos planos. Si nosotros podemos hacer eso, hacemos el equilibrio de un talud de manera muy sencilla. Miren, allí tenemos otros movimientos de bloques. ¿Ven? Ahí andan unos estudiantes relevando, viendo cómo se desplazan, viendo dónde han caído algunos bloques. Acá tenemos con una determinada orientación. Miren, acá hay una rotura en cuña. Vean que ustedes deberían alcanzar a ver que la falla viene por allí. ¿Ven? No sé si alcanzan a ver que aquí debajo hay una persona, ¿ven? Miren. Vean el tamaño entonces que tiene ese gran bloque. La punta de esta de aquí ya se fue, ya se cayó. Entonces lo que está sosteniéndose es la parte de arriba. Y la forma en la cual nosotros vamos a poder calcularla es con la fuerza vertical, con lo que pesa el bloque, y cómo lo vamos a ubicar. Y hay que medirlo. Generalmente se lo puede medir con una estación total, con una cinta métrica, incluso con el celular. Hay aplicaciones del celular que con el acelerómetro que tiene el celular adentro, uno puede ir girándolo y pone un punto abajo, un punto arriba y saca aproximadamente el tamaño que tiene el bloque. Y luego uno tiene que estimar la profundidad. A eso no lo vamos a poder conocer a priori hasta tanto el bloque se caiga. Por lo tanto debemos estimar. Borrar todo. Entonces, una vez que nosotros conocemos el tamaño del bloque, ahora podemos identificar cuál es la superficie sobre la cual va a deslizar. Ponemos un coeficiente de fricción entre ambos y decimos cuán lejos estamos de la falla con ese bloque. Si estamos muy cerca de la falla, bueno, entonces lo que necesitamos hacer es anclarlo. Es ponerle como el equivalente a Taco Fisher. Anclajes. Miren, voy a mostrar anclajes en roca. Profe, una pregunta. Si un bloque a que caiga es muy riesgoso, ¿no es conveniente tipo hacer que explote y caiga antes que anclarlo? Sí, en algunos casos es absolutamente racional lo que vos estás poniendo, por eso me causa gracia. Lo primero que diré, si está por caer, hagámoslo que caiga. Bueno, pero no siempre se puede hacer que caiga, porque algunas veces hay infraestructura que está debajo. Si uno está en el pie de una montaña, miren, ahora le voy a hacer un dibujito. Vamos a hacer un oval, no, ¿ven? Nosotros tenemos una montaña. Acá viene el río. Y generalmente, ¿dónde uno va a poner la central hidráulica? Y la va a poner acá. ¿Por qué la va a poner ahí? Porque nosotros mucho más lejos tenemos el reservorio de agua, que viene el caño por acá, con el agua, para generar la energía hidráulica. Tenemos seguramente la chimenea de equilibrio, y de ahí baja el caño, que llega hasta nuestra central hidráulica. Pasa por aquí, pasa a través de las máquinas, y ya sale al cauce del río, que es el que tenemos aquí en la parte inferior. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, miren, ¿el problema dónde radica? El problema radica en este bloque que tenemos acá. Imaginemos que ahora el bloque que se quiere caer está ahí. Y no lo podemos hacer caer, porque si cae nos rompe la central. Entonces ahí es donde se buscan las medidas de mitigación, que son estas que yo les estaba comentando de colocar anclas. Miren, aquí hay un anclaje. Se hace una perforación con un barreno, se coloca adentro algún químico,
un químico o cemento inclusive, se coloca la varilla y después tenemos los anclajes que son pasivos o anclajes activos. Todo eso está ya en la mecánica de rocas y fundamentalmente en la estabilización de ladera de roca. Anclajes pasivos, miren. Anclajes en roca pasivos. Voy a borrar el problema que yo les puse aquí. No puedo. No puedo. Ahí se puede. Bueno. No aparece. Bueno, pero un anclaje pasivo es donde uno coloca el anclaje, ajusta el tuerca y lo deja ahí. Un activo es donde uno lo pretensa de forma tal que esté trabajando, que ya esté traccionada en la roca y por lo tanto se incremente la resistencia del anclaje. Bueno, volvemos a lo nuestro. Aquí tenemos otra forma de vuelco, miren, la rotura por vuelco. Aquí van a caer pedazos pequeños generalmente, trozos de estas piedritas que van quedando sobre la superficie, que son las que quedan inestabilizadas. Miren, aquí tenemos ahí la formación, ¿ven? Entonces las piedritas que están acá arriba son las primeras que van a ir cayendo. Distintos, otros tipos, ¿ven? Cada uno es caracterizado por su formación. Acá hay una piqueta de geólogo, miren. Que la piqueta de geólogo normalmente, como tiene una medida estándar, uno la utiliza para saber si la piedra es muy grande o muy chiquita, porque si no, si nosotros no la viéramos, no sabemos si esa piedra acá, si ustedes miran solamente allí, no sabemos si es grande o es pequeña en las fotos. Entonces, para poder tomar dimensión, uno siempre le pone el martillo, la piqueta de geólogo o el esclerómetro. ¿Ven? Si yo les muestro solo eso, no sabemos si la piedra es muy grande o muy pequeña. Como referencia, se toma la piqueta. Otras formaciones, otro tipo de falla por bandeja. Falla por deslizamiento, esta es una imagen que ya se las había mostrado con anterioridad. Desplazamientos de masa. Miren, aquí tenemos un deslizamiento en una cantera, también de falla circular. Vean que en esta parte de acá hay pasto. Ese pasto antes estaba aquí arriba. Fíjense qué característica que es la falla circular que tenemos aquí. Aquí seguimos con los intentos de caracterizar los macizos. El índice de Hooke-Brown también va a ser una de las preguntas que ustedes van a tener que responder, porque permite caracterizar a través del RQD un índice que está asociado con las diaclasas que tiene el material y cuánto de disgregado está. Una aplicación del GCI. Y ya casi terminando, vean, aquí tenemos algunas de las estructuras en rocas, en donde uno necesita conocer la dirección en la que están las fisuras para poder saber si tenemos que estabilizar o no. Vean que determinadas fisuras van a traer aparejados problemas diferentes. Imaginen esta sección AA que tenemos aquí de la galería. La galería se le llama el túnel ese que se ha cortado. En estas galerías, estas fisuras que vienen así verticales son generalmente conducentes de líquido desde la superficie, desde arriba de la montaña, se va infiltrando el agua hasta que finalmente llega a la galería, donde nosotros necesitamos colectar por aquí debajo el agua. Aquí tenemos algunos diseños de taludes en rocas. En este caso, como las rocas son mucho más estables que los suelos, los taludes que uno puede llegar a considerar son bien verticales. Miren, hay un talud en dos partes que son sumamente verticales. Los ángulos de estos taludes son muy importantes. Y cuando el material no es muy bueno, se lo hace terrazado con un perfil que tiene estas características. Son minas generalmente profundas, las que se hacen así.
Los deben haber visto ustedes en fotos. A ver si buscamos una de esas. ¿Ven? Miren cómo son. Son grandes excavaciones en donde se van dejando estas bermas para poder estabilizar los taludes sin remover grandes masas de suelo. Ustedes imaginen que si no tuvieran esas bermas, entonces debería obtenerse, que debería sacarse todo el suelo remanente. Es decir, no tendría que generar un talud con esa inclinación, muy tendido. Entonces, de esta forma nosotros tenemos pequeños taludes verticales que nos permiten tener una mayor pendiente final. Les muestro una que tenga galería, minas de carbón. Bien. No sé si alguna mina en donde se vea, una parte donde se ven los marchantes, que son las máquinas que se utilizan para poder ir excavando dentro de las minas de carbón. Mina de carbón, marchante. Estos son los marchantes. Son como unas estructuras hidráulicas en donde va abriendo y a medida que uno va extrayendo el carbón va sosteniendo la parte del techo de la galería para que no se desmorone. Si van al laboratorio les voy a llevar unas muestras de carbón mineral, y la piedra que se encuentra antes, la que los geólogos identifican antes para decir, mira, estamos cerca del carbón, que son rocas meteorizadas y que tienen un alto contenido de conchillas de mar, tienen molusquitos, vegetación marina. Bueno, no hay muchas fotos. Bueno. Después tenemos presas de tierra, igual que venimos acá. Estabilizaciones de los taludes mediante las bermas, que estas eran las que yo les comentaba recién, en donde hay que generar una familia de drenes para poder eliminar el agua. Miren, acá hay anclajes de estabilizaciones de laderas. Aquí tenemos sistemas de protección, de contención para las pequeñas rocas, para que no caigan. Miren, acá hay gente haciendo la operación para colocar las varillas roscadas con el anclaje. ¿Ven? Ahí está la máquina perforadora y ahí va el hombrecito intentando bajar. Aquí tenemos instalaciones con geotextiles, para después sembrar sobre el geotextil y que no quede la piedra desnuda. Revestimientos en galerías con hormigón, sobre todo en la parte de los pórticos de acceso. Y esas son las obras que íbamos a verificar de este tipo de estructuras. Por allí había una imagen de la construcción de una presa de materiales sueltos. Miren, esta que está acá, a ver, vamos a buscarla. Se va abriendo, les voy contando. Aquí tenemos una presa de materiales sueltos, que ya se las he mencionado yo en varias oportunidades, y me gustaría destacar el proceso constructivo. Miren, tenemos el núcleo, que es el que nosotros le llamamos núcleo impermeable. Luego tenemos sobre los espaldones, que generalmente es un material más fino que el anterior, y finalmente
vienen los enrocados hacia afuera. Entonces miren el proceso constructivo que tenemos aquí a la derecha. Acá en la parte central se coloca la arcilla compactada. ¿Compactada cómo? Y compactada que tenga una baja permeabilidad, por lo tanto lo vamos a compactar en la rama húmeda. En estos casos se compacta por encima del 95, el 98% del producto modificado. Todas esas cosas ustedes ya las han estudiado y ya las conocen. Ahora lo que hace falta es irlas integrando en las obras de infraestructura que van a ir viendo en lo que les queda a ustedes de carrera, en lo que queda de cuarto y en quinto año. Entonces aquí tienen la parte de las arcillas, ¿ven? Luego viene el material más fino que es el limo, luego viene la capa de los filtros, que son filtro fino, filtro grueso y finalmente los enrocados que van en la parte de afuera. Esta es Antonio Agüero, miren. Villa Dolores. No. Por allá me parecen unas plantas de uranio, ¿ven? Toda la parte de allá de San Luis hay todas esas cuestiones. Vamos, bueno, está en Córdoba, ¿no? Antonio. Estaba lejísimo. Me faltaban las líneas de frontera. Ahí está, miren. Este es el vertedero, no es eso lo que queremos ver. Bueno, fíjense, esto lo deben haber visto ustedes en obras hidráulicas o en hidráulica posiblemente. ¿No es hidráulica? Creo que se llama la materia. Bueno, este es el reservorio. Por acá viene el arroyito de aguas arriba, viene la montaña. Allá viene el hilito de agua y cuando llega genera lo que se le llama el vaso. Entonces tenemos un sector que es el sector de las... ¿dónde sale el agua? ¿Dónde sale el agua? El vertedero. El vertedero, después tenemos aquí otro que sale lateralmente, miren que viene por acá el agua y se junta aquí aguas abajo, por ahí hay algún resalte hidráulico. Entonces acá ustedes pueden ver que cuando el agua supera cierto nivel sale por el vertedero, si el vertedero se excede tiene este otro fusible, y todo esto es para evitar que este cierre que está acá, que es el dique, precisamente, el que estábamos viendo recién, ¿ven? Que es de materiales sueltos. El perfil que tiene esto, esa es la forma del cierre. Este sería el coronamiento del dique. Y para el otro lado es más o menos parecido. Ese es como si estuvieran viendo en perspectiva, ¿cierto? Para allá baja y para allá baja. Y si yo hiciera un corte transversal, lo que vería sería el coronamiento y espaldón de aguas arriba, espaldón de aguas abajo. Y ustedes deben recordar que habíamos calculado en la permeabilidad, cuando hacemos la red de escurrimiento, que parte del agua que nosotros tenemos por acá, si aquí está el nivel freático, así, caía, llegaba hasta los drenes y se iba por debajo. Miren. Esa es el agua que ustedes están viendo aquí en la parte de atrás. ¿Ven que hay una agüita ahí? Esa agüita es la que está pasando a través del cuerpo de presa y que está siendo colectada en la parte inferior. Y este que está acá es el descargador de fondo. Las obras del descargador de fondo. Bueno, esa es una obra hidráulica. No, eso no. Muchachos y muchachas, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Profe? Sí. Yo ahí en el camino de las altas cubres, que íbamos para tras la sierra, vi como que en toda una parte hicieron, no sé si hormigón proyectado o qué, pero está la misma forma de la piedra y tierra,
pero todo como con cemento y con esos pernos que había mostrado recién, esas barras de anclaje. Estabilizado. Sí, se le Sí. llama gunitado. A ver si buscamos una foto. Pero ese hormigón que se proyecta es armado, se tira sobre la piedra, sobre la tierra, como... Todas técnicas diferentes. El gunitado. Déjenme mostrar. Gunitado sobre ladera. ¿Ven? Es eso. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. La más simple es directamente tirar el hormigón proyectado sobre la piedra, que es cuando uno la quiere estabilizar, pero no quiere darle resistencia. Si las piedras son muy desmoronables, vean que ahí tiene una armadura. ¿Me alcanzan a ver? Sí, ¿cierto? Esas armaduras, dependiendo del tamaño que tienen los bloques, pueden pasar desde un simple tejido romboidal, que es como el tejido que se hace para separar un terreno del otro, hasta las mallas cimas. Tejido romboidal. Si ustedes a la piedra lo recubren con un tejido romboidal, lo que van a evitar es que esas piedras caigan. También le podemos poner malla cima. Si nosotros esa malla la colocamos, ya son diámetros más grandes, ¿ven? Si esa malla la colocamos sobre las piedras, podemos evitar que esas se caigan. Pero ¿qué puede ocurrir? Que la piedra sea tan grande que la malla cima la empuja. Y si la empuja, va a tumbar la malla cima y va a también tumbar el hormigón que nosotros le hayamos hecho como gunitado. Entonces allí se usa un gunitado anclado. Que lo que anclamos, ahí está, miren. Lo que anclamos son las varillas de acero, la malla que nosotros ponemos de malla cima, se le clava un perno y después se lo hormigona todo junto, y por lo tanto estaremos haciendo una especie de pantalla de hormigón. Así que las técnicas son tantas como ustedes pueden imaginar. Después hay otras, para evitar la caída de las piedras, que son barreras elásticas. Barreras elásticas. Para caída de ácidos rocosos. ¿Ven? Miren, son estas. Entonces estas estructuras lo que hacen es, se colocan estos puntales, esta no está muy linda para ser mostrada. Ahí está, este puede ser un poco más. Estos son los puntales, ven que tienen aquí un anclaje, el puntal, tienen una malla metálica que es una red, que es como la red romboidal, esa que yo les estaba mostrando, una malla de acero, que para la colocación, fíjense que va con unos aritos, como si estuvieran enhebrando una lona, y acá tenemos el puntal y los cables, a ver si logro. Agarrar la herramienta. Acá está nuestro puntal. Entonces, si nosotros dejáramos solamente el puntal empotrado allí abajo, cuando venga una piedra, acá vamos a tener QL cuadrado sobre 2. O la Q por P directamente, la fuerza dividida la distancia, por lo tanto el momento de empotramiento sería muy grande. Con el poquito que tiene ahí, claramente eso no se va a sostener. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Qué se propone? Ponemos nuestro empotramiento acá, pero también a la roca, que viene por acá, la agarramos con un tensor. La agarramos, que terminó. Ponemos un tensor de allí hasta acá. ¿Ven? Que es este, que se ve ahí. Entonces ahora nuestro esquema de cuerpo libre es el puntal, y acá tenemos como si fuera un apoyo móvil. Y claramente no está eso. Entonces ese es nuestro esquema de cálculo. Ahora lo que tenemos que hacer es imaginar que viene una piedra, y esa piedra va a impactar sobre nuestro sistema. Y si impacta cerca de donde está el cable, y no es tan peligroso, porque el cable va a resistir la fuerza. Si impacta cerca del apoyo, y tampoco.
donde va a ser más desfavorable es impacte en la zona central. Por lo tanto, esa será nuestra hipótesis de carga. Entonces ahora yo necesito calcular cuánto vale el peso de la piedra más grande estimada que voy a tener, el peso W. Y luego voy a multiplicar por un factor de amplificación, que le voy a llamar F, que nos va a dar la carga con la cual vamos a calcular P. Y con eso calculamos este parante. Pero no necesariamente la piedra va a caer en el parante, también puede caer por acá. Entonces ahora lo que necesitamos calcular es la resistencia de esa membrana. Y con eso contenemos la piedra que viene cayendo. Esta primera que yo les mostré es la hipótesis de cálculo para calcular el parante y el cable. Porque con el cable vamos a calcular el apoyo simple. Y si estamos del otro lado, calculamos con la resistencia membranal. Bueno, ¿alguna otra inquietud que tengan por allí dando vuelta? Mañana entonces, vamos a ver, cierro acá, dejar de compartir, ahí está. Mañana entonces, les decía, vamos a tener nuestra primera clase de laboratorio, ya nos van a decir quiénes son los que están convocados, que los muchachos han estado agarrando las listas y demás cuestiones. Yo voy a tratar de estar mañana, voy a tratar de estar en el transcurso, por lo menos en el primer día, recibiéndolos. Y si no, bueno, les encargo que no rompan nada, que se porten bien. Bueno. Profe, una pregunta. Para los que vamos al laboratorio mañana, ¿tenemos que llevar algo en especial? El libro de laboratorio y Y demás? lleven el material, ustedes mañana van a ir a hacer un ensayo, a ver el ensayo, entonces tienen que saber cómo se hace. Van a hacer seguramente granulometría, límite líquido, límite plástico, no me acuerdo, me fijo ahora con ustedes qué era lo que teníamos en el cronograma para el día de mañana. Entonces tienen que ver la guía de ensayos de geotecnia que está disponible, le voy a mostrar. Guía de ensayos de geotecnia. Que es la que ustedes van a utilizar para poder cargar los resultados que vayan obteniendo. Y lo otro que necesitamos ver es la planificación. Que venimos bastante bien, creo que venimos justo, porque mañana comienza humedad, peso unitario, límite líquido y límite plástico. Esas serían las cosas que ustedes deben conocer. Allí tenemos los ensayos. El primero es de peso unitario, límite líquido, límite plástico. Ahí está la gráfica, los cálculos que tienen que hacer. El límite de contracción no lo hacemos más porque ya no se puede usar más el mercurio para estos fines. Luego tienen para entretenerse. Y las curvas granulométricas que creo que no venían en esta instancia. No, el análisis granulométrico ya sería para la semana del 8. No, para el 8 del 6. Así que tienen que sí, llevar visto eso. La humedad y el peso unitario, el límite líquido y el límite plástico. Es más, creo que al finalizar el laboratorio les van a tomar un preguntero para Buenísimo. calificar. ¿Alguna otra inquietud que ande por allí dando vuelta? ¿Nada Y a más? partir de, una más, ¿a partir de qué ensayo entra en el segundo parcial de la Todos los guía que de están laboratorio? ahí puestos. Bueno, bien. Más los que ya vimos, ¿cierto? Claro. Profe, buenas tardes, una Bueno, consulta. estimado Sigaray, Alejandro. Sí, usted en la clase pasada había dicho que por ahí iba a meditar de subir un cuestionario de la unidad 13, la que acabo de dar, como para que vayamos
Ah, cierto, yo me voy a entre agendar. nosotros. Sí, estaría bueno. No me olvido. Subir cuestionario. Y por ahí, profe, si tiene alguna otra pregunta de temas del segundo parcial, como para ver si más o menos estamos bien, yendo Pero bien. ustedes tienen que conseguir, Alejandro, Sí, el PDF que hacen cuando terminen el examen. Ustedes ya están como en el tercer año de que rinden sobre la plataforma. Entonces, en algún lado, yo no los he visto, no, porque obviamente que nadie me los va a pasar, pero me han dicho que están las preguntas armadas en un PDF en un Drive. Si alguien tiene eso, por favor compártaselo a Alejandro, entonces él lo sabe que son las preguntas que le van a tomar. Dale, perfecto, Alejandro, profe. Sí, sí, tenemos que conseguir esa información. Cuando ustedes buenísimo. terminan de rendir, tienen la opción de ver la revisión o hacer la revisión, una cosa por el estilo. Entonces les pone la respuesta correcta. De esa forma, si ustedes hacen guardar, lo juntan a todo y ya lo tienen. Ese material ya está en algún lado. Ah, el otro material que subimos fue este, no sé si lo han visto. Se me perdió el que me habían pasado. Me habían pasado uno para poder subir y lo perdí del celular porque tengo un celular re viejo. Pero subí uno que se llama Megapunte de Geotecnia. ¿Lo conocen? Que lo Sí, está en hizo. nube, profe. ¿Cómo? Lo cargó a V. Sí, sí. Ese. Megapunte de Geotecnia. Mira que dice que lo hizo Anapini y Liñeira y más compañeros. Y tienen un montón de información. Y creo que también están las preguntas, ¿verdad? ¿Ven? Están todos los dibujitos que hemos ido utilizando a lo largo de las clases y que por ahí no están compilados solamente en el libro de DAS, sino que es como un rejunte de la clase, más el contenido del libro. Y lo que no llegaron a hacer, que por ahí alguno puede contribuir, ven acá están, miren esto es lo de capacidad de carga de Terzaghi, que no sé dónde lo pueden encontrar. Acá lo pueden encontrar. No sé si está tan muy explicado, pero sería bueno si lo pueden hacer. Es capacidad de carga y cimentaciones profundas. Completar. Si alguien tiene ganas y energía, completa un poco. Y acá viene la introducción a la mecánica de las rocas, que es lo que estuvimos analizando recién. Ah, completar. Igual dice que es obligatorio para el final, así que para el parcial no. Sí. Se ve que digo lo mismo todos los años. En el parcial no va a ser tan obligatorio, pero para el final sí se lo voy a dar. Acá completa. Bueno, así que si alguno le quiere ir haciendo el favor, se puede ir completando este. Es más, ¿alguno tiene grabada la clase de los pilotes? Prometo que lo subo. ¿Anda alguno por ahí que tenga chat 2? ¿Tema mecánica de ropa lo voy a tomar en el segundo parcial o solo van a preguntar? No sé, después les cuento. Falta mucho por el segundo parcial. Yo, ingeniero, grabé la clase pasada, pero tendría que ver si se ve y se escucha bien. ¿Por qué no se vería? No, esas partes a lo mejor del principio, las partes del final. Bien, genial. Bueno, pásamelo, ¿me lo pasarías? Yo después lo recorto. Le saco las partes todas esas que son de, como estas de ahora, por ejemplo. Se lo saco y solamente para que no sea tan grande, tan largo, le saco todas las partes esas en las que uno no dice nada y dejo las partes que sí sirven. Perfecto, ingeniero. Sí, sí. ¿Cómo me lo pasarías? Por mail o la subo a algún drive. ¿En un drive? ¿Puede ser? Sí, sí. Bárbaro, Mateo, gracias. Mateo, vos sos el que está
Winca Renaco. No, bueno, no era Winca, era Montevideo. Montevideo, sí. Sí, sí, muchos problemas de cimentación allá, profe. Muchísimo. Bueno, listo entonces. Los veo mañana presencialmente a los que se han convocado. Estén atentos a los mensajitos de WhatsApp y que tengan un buen Profe, una cierre última de pregunta. jornada. Los que no vamos al laboratorio, ¿tenemos que ir a clases presenciales o no? No. El que le toque ir al laboratorio es solo laboratorio. Ya las clases hemos finalizado. Bueno, estas vienen las clases de laboratorio. No, buenísimo, muchas gracias. Adiós, que anden muy bien. Hasta mañana. Profe, gracias. Chao.